Muy buenas tardes, les habla Denis Small de la organización de la RUSH. Hoy es el 20 de octubre, esta es la reunión semanal, el informe semanal, y les doy la bienvenida. Hoy lo que vamos a hacer es armar un rompecabezas estratégico, que me acompañen en eso. Pero no armar el rompecabezas como uno pensaría de manera literal, como lo haría un Aristóteles, agarrando cada pedacito y pieza y juntándolos y a ver cómo se arma un cuadro en base a juntar las diferentes piezas del rompecabezas. Más bien es armarlo como correctamente se tiene que hacer con un método de causa y efecto, el método de Platón. Es decir, en base a ciertas evidencias de acontecimientos en el cuadro estratégico, preguntarnos qué es la causa que produce esos diferentes efectos. A veces la causa, una decisión política, es invisible, no se ha anunciado, pero es la única explicación posible de los acontecimientos que sí están a la vista. Y la pregunta que nos hacemos hoy con gran urgencia es si no se habrá tomado ya la decisión por parte de la OTAN, Londres, Washington, de ampliar la guerra, de iniciar ya una confrontación de la Tercera Guerra Mundial con Rusia y China como objetivos. Y la pregunta inmediata es si sigue Irán. Ahora, primero algunos de los elementos para que los vayamos considerando. Número uno, en este momento hay un portaaviones estadounidense ya en el este del Mediterráneo, el USS Gerald Ford, que como todos los portaaviones van con 6, 8 barcos de guerra que lo acompañan. No se ha explicado el propósito de esto. Está en camino al mismo lugar un segundo portaaviones estadounidense, que es el USS Eisenhower, también acompañado. Y se anunció ayer que va camino hacia la misma región proveniente de su base en Italia, el buque de guerra Mount Whitney de Estados Unidos. Este es un barco de comando, es decir, la persona encargada eh, opera y es en este caso el jefe de la sexta flota, un almirante de 3 soles, el almirante Ishii, en el USS Eisenhower y en el USS Ford están almirantes de un solo sol. Entonces, este otro señor ahí está para coordinar eso. Además, se ha anunciado ya que hay fuerzas especiales de Estados Unidos, 2.000, que están en otros barcos en esa región también, listos para lo que se requiera, dicen, y han sido puestos en condición de preparativa para despliegue de otros 2.000 soldados, infantes de guerra, 4.000 en total. Entonces, ante todo esto, y este es el primer punto que les estoy presentando para tratar de entender qué es lo que está pasando estratégicamente, ante esto, el presidente Putin de Rusia, en la conferencia, el foro, el tercer foro de la Franja y la Ruta en China, en Pekín, en una conferencia de prensa le preguntaron que cómo veía el asunto de los portaaviones y otro tema, eh, que es el envío de los ATACMS, los misiles de largo alcance de Estados Unidos, que ya se enviaron a Ucrania. Segundo punto. Primer punto, los portaaviones. Segundo punto, los ATACMS. Se enviaron de manera secreta a Kiev
porque según el Pentágono no querían alertar a Rusia para que no se pudiera defender. Y ya empezaron a lanzar ataques con esos misiles de largo alcance que pueden llegar a territorio ruso, por eso los enviaron. Pero eso claramente es una escalada importante. Ante esos dos eventos, le preguntan a Putin qué es lo que piensa. Y él dijo lo siguiente, dijo, y le preguntaron, ¿cómo va a responder Rusia? Dijo, hay algo muy significativo en todo esto, y en cierto sentido es un error hasta ahora imperceptible, es que Estados Unidos se está involucrando cada vez más de manera directa en este conflicto. Se está involucrando, dice Putin. Y sigue, esto es una cosa obvia. Y que nadie diga que no tiene nada que ver con todo esto. Pensamos que sí tiene que ver. Además, todo esto está ocurriendo como en el marco del conflicto en el Oriente Medio y las tensiones que se exacerban. Y ahora, dice Putin, han enviado 2 portaaviones con todos sus barcos de guerra que la acompañan al Mediterráneo. Y quiero decir, y dice, lo que les voy a decir sobre esto no es una amenaza, pero yo he girado instrucciones a las fuerzas aeroespaciales rusas para que empiecen a patrullar la zona neutral en el espacio aéreo arriba del Mar Negro de manera permanente, dice Putin. Nuestros aviones MiG-31 portan los sistemas Kinsal, es decir, como es de conocimiento común, tienen un alcance de más de 1000 kilómetros y pueden llegar a velocidades de Mach 9, es decir, son hipersónicos. Y dijo, quiero enfatizar que esto no es una amenaza, pero sí vamos a realizar control visual y control en base a armas de lo que está ocurriendo en el mar Mediterráneo. Entonces, esos son los puntos 1 y 2, lo de los portaaviones y lo de los ataques, junto con la respuesta de Putin. Tercer elemento, Biden. Biden, como saben, viajó a Israel, se reunió con Netanyahu, lo respaldó plenamente, dijo públicamente que todo indica que no fue Israel que atacó y destrozó el hospital, sino que fue el propio Hamas, cosa que es muy, pero muy improbable. Hay muchas pruebas que están saliendo, pero él respaldó la versión de las fuerzas de defensa de Israel, que no fueron ellos, sino que fue Hamas mismo. Y básicamente se reunió con el gabinete de guerra y avaló todo lo que había hecho Israel y con esa reunión, avalando todo lo que venía y se viene. Esto es extremadamente grave por razones obvias de que Estados Unidos no solamente dio luz verde respecto a lo que pasó, sino a lo que pasa y lo que va a pasar. En cuanto al hospital, simplemente entre paréntesis les quiero mencionar que este no fue el primer hospital que Israel atacó. Según información de la Organización Mundial de la Salud, hubo en las últimas semanas 115 ataques en contra de diferentes eh, eh, instituciones médicas, hospitales, clínicas, etcétera, en el territorio de Gaza, 115. Y que un representante de las Fuerzas de Defensa de Israel, en un mensaje que le envió a AIPAC, que es una organización conservadora muy pro Israel en Estados Unidos, dijo que es muy posible que se vean escenas dantescas, difíciles de digerir o difíciles de aceptar. Cierra comillas, y por lo tanto pedía que se le siguiera dando apoyo a pesar de eso.
Eso es lo que pasó con Biden y como parte de eso regresa a Estados Unidos para solicitar 100,000 millones de dólares de gastos adicionales de Estados Unidos del presupuesto bélico para cubrir los requerimientos de Israel, de Ucrania, de Taiwán y en la frontera sur con México, pensando que de esta manera va a lograr apoyo republicano, especialmente en el tema de Israel, que no está recibiendo por el tema de Ucrania. Y además con la idea de poder dotar del complejo militar y industrial de 100,000 millones de dólares para que cubra el presupuesto por un año, porque se vienen las elecciones y la cosa se pone complicada. Bueno, eso es el tema Biden. Cuarto punto. Casi de manera simultánea, hay declaraciones de Donald Trump, que anteriormente había criticado a Netanyahu, aunque sea de manera muy ligera, en un artículo firmado en Newsweek, es decir, no fue un acelere, cosa que dijo en una reunión, un artículo editorial firmado en Newsweek, donde dice lo siguiente, un respaldo absoluto a Israel, a Netanyahu, y dice que Joe Biden ha envalentonado a los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo y claramente a nadie más que al grupo terrorista Hamas y a su sanguinario patrocinador, el régimen villano de Irán. Ojo, Irán, dice Trump. Y luego dice, mientras tanto, Irán y China estrecharon lazos con acuerdos petroleros por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y luego ya se despotrica totalmente Trump diciendo todas las cosas horribles que va a hacer. Claro, él no los considera horribles. Ya no permitiremos que lunáticos peligrosos, resentidos, fanáticos y maniáticos obtengan la residencia en nuestro país. Además, deportaremos agresivamente a los extranjeros residentes con simpatías yihadistas. Entonces, no entran, vamos a deportar, pero lo mismo se aplica para estadounidenses que no le caen bien a Trump, donde dice, del mismo modo, las turbas de bárbaros pro Hamas que vimos en las calles de Nueva York y otras ciudades la semana pasada no tienen cabida en Estados Unidos. Ahora, esto le daría celos a Thomas Hobbes y a su Leviatán en cuanto al concepto de mano dura que se tiene que imponer supuestamente en estas circunstancias. Pero no fue Trump nada más uno de los candidatos presidenciales importantes, pero casi a la vez Robert Kennedy Jr., que, como saben, se lanzó como candidato independiente, decisión positiva, porque no le iban a dar ninguna cabida en el Partido Demócrata, y que siempre ha tenido una orientación a favor de Israel, pero también se ha declarado muchas veces en contra de la guerra y las guerras que se están librando, por ejemplo, Ucrania, Rusia, como también lo había hecho en su momento Trump, que ahora está diciendo otra cosa. Pero Robert Kennedy dijo el 13 de octubre en Miami lo siguiente, esto es una cita textual, Irán y China son un solo organismo en este momento. Abre paréntesis. Esto es absolutamente absurdo. Esto es una imbecilidad. Irán y China son un solo organismo en este momento. Y ahora, gracias al BRICS, controlan, y gracias al control de Irán sobre Venezuela, controlan el 90% del suministro de petróleo del mundo. Si Israel no estuviera allí, China podría chantajear al mundo entero con nuestro suministro energético y ese es el resultado más desastroso en política exterior. Tenemos un interés estratégico absolutamente crucial y existencial, dijo, por estar en Israel. Y luego se corrigió, por apoyarles. Pero yo lo escuché, él dijo primero, por estar en Israel. Ahora,
no solamente Trump, no solamente Kennedy, hablando de Irán, de China, de BRICS, sino que otra de las posibles candidatas presidenciales que tiene una gran trayectoria en contra de la guerra, especialmente lo que está pasando en Ucrania, Tulsi Gabbard, se proclamó en Fox, en el programa de Hannity, dijo, es tiempo que los norteamericanos, que los estadounidenses se despierten y que se tiene que preparar para la mayor amenaza que enfrentamos, que es el terrorismo islamista. Y se quejó de demócratas que simpatizan con y tienen conceptos románticos de quienes quieren destruirnos. Y se niegan a entender que el terrorismo islámico representa el mayor peligro para Estados Unidos y que por lo tanto ellos se niegan a tomar partido como se tiene que hacer. Entonces, esto en momentos en que está ocurriendo lo que está pasando. Ese es el punto número 5. Y sexto, para armar nuestro rompecabezas platónico, preguntándonos la causa de lo que estamos viendo. Es lo que está pasando con la situación financiera, el crack financiero, que hasta en la reunión del Fondo Monetario Internacional están reconociendo que el mayor endeudamiento que ha ocurrido desde el 2008 no han sido los países del sector en desarrollo o del tercer mundo, por así decirlo, que supuestamente están sufriendo trampas de la deuda, sino han sido los países avanzados, disque avanzados, Estados Unidos, Europa y demás. Y el jefe de la Reserva Federal, Powell, acaba de decir que va a ser necesario mantener tasas de interés, las tasas altas y quizás subirlas todavía por un tiempo hasta que baje más la inflación. Y como la tasa de interés, estos aumentos y todo lo que lo antecedió con emisión cuantitativa, han creado una situación donde la burbuja de todas las deudas está estallando por diferentes puntos de diferentes deudas dentro de la burbuja total. Esto nos indica lo que está pasando en ese sentido también. Ahora, si vemos todo esto y nos preguntamos qué es lo que estará pasando para provocar este tipo de situación, estos cambios, porque sí son cambios, algunos dramáticos y sorprendentes, otros no tanto, uno se tiene que preguntar, como Helga Sepp-LaRouche lo ha estado haciendo toda esta semana, y es una pregunta para que nos movilicemos, no es una pregunta académica, que si no, habremos ya llegado a una situación donde la decisión está tomada de que esto avanza hacia la Tercera Guerra Mundial con provocaciones directas en contra de Rusia y China, ya lo estamos viendo en Ucrania, pero en el caso de Oriente Medio, la pregunta inmediata es si sigue Irán. Ahora, quizás lo más peligroso de todo no son estos elementos que les acabo de presentar, estos acontecimientos, cada uno de los cuales es muy importante, pero que no tiene explicación en sí. El porqué de los portaaviones no se encuentra en cuestiones marítimas ni de guerra marítima. Es otra cosa. ¿Por qué diablos están ahí? Y los ataques, ¿por qué? Y por qué casi simultáneamente las declaraciones de Trump, de Kennedy, de Tulsi Gabbard, en los primeros dos casos, en contra de Irán y China y en contra de los BRICS. Quizás lo peor de todo es lo que está pasando con el concepto del hombre de los que están buscando este enfrentamiento. Porque realmente hemos llegado al punto donde el hombre bestia, y esto es un concepto que han presentado seguidores de Thomas Hobbes a lo largo de los siglos, de que el hombre básicamente es una bestia, actúa como animal, piensa como animal, es decir, no tiene creatividad, y siempre, por lo tanto, dice Hobbes, hay una guerra de cada uno en contra de todos los demás, una condición constante de guerra que solo se puede resolver, dice Hobbes, si hay un superdictador
él lo llama Leviatán, para imponer una limitación de las libertades del libertinaje de los individuos, de los países, de los hombres bestia, o si no, no hay solución. Ahora, este concepto es lo que desarrollaron muchos de los sinarquistas del siglo XIX, del XX, del XXI, tanto del lado de la izquierda como de la derecha, seguidores del concepto de Hobbes como Kojève en Francia, como Leo Strauss, de los straussianos, que han tenido mucha influencia en los gobiernos de Estados Unidos y muchos otros. Influencia, por ejemplo, en las ideas de Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, que dijo, casi sin parpadear, dijo que sí, valió la pena matar a 500,000 niños iraquíes con los fines de los objetivos de la guerra, que claro se basó en una gran mentira, pero ella dijo, sí, claro que valió la pena. Ahora, ¿quién es Tony Blinken, el actual secretario de Estado? Es un hombre creado en la sombra de Madeleine Albright. Él es uno de los niños mimados de Madeleine Albright, él mismo lo dice, de ahí viene. Y eso es quien dirige nuestro secretario de Estado. Ahora, este concepto, esta idea del hombre bestia, ojalá y fuera simplemente algo que se ve en las facultades de filosofía y entre filósofos tan bestiales como Hobbes o Kojève o como Leo Strauss y otros. Y que se remonta, por cierto, a Trasímaco y a Aristóteles también. Pero desafortunadamente, esto es lo que estamos viendo en pie de guerra en el Oriente Medio y en Ucrania también. El batallón Azov y todo el gobierno de Kiev, ni hablar. Pero les quiero leer también unas citas de un ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Recientemente fue primer ministro del junio del 2021 a junio del 2022, inmediatamente antes de Netanyahu. Y Bennett escribió un artículo el 17 de octubre en El Economist, donde dice lo siguiente, que lo que ocurrió con Hamas y el ataque en contra de Israel fue un horror que no tiene paralelo desde el Holocausto. Y por cierto, entre paréntesis lo digo yo, lo que hizo Hamas, quién sabe exactamente cómo funcionó esto, pero de ninguna manera esto ayuda a la causa de Palestina, esto ayuda, viendo la cuestión de cui bono, los que querían lanzar este ataque, porque les sirvió de justificación. Y ocurrió en el peor momento para los BRICS y para la causa planetaria del sur global. Y por supuesto, tomando en cuenta lo que muchos han escrito, de que Netanyahu ha declarado que Israel tenía que respaldar a Hamas en contra de fuerzas más moderadas como las de Yasser Arafat anteriormente. Esto también hay que tomarlo en consideración. Naftali Bennett dijo lo siguiente. Dijo, el futuro de Israel no depende de la piedad del mundo, sino del miedo en los corazones de nuestros enemigos. En los próximos días y semanas, quizás meses, no tendremos más remedio que lanzar una guerra de una magnitud sin precedentes. Ahora, esto no va a funcionar. Esto no va a ganar ninguna paz, ni vamos a llegar a la paz del cementerio, sino el cementerio final, porque va a desatar una guerra nuclear. Si queremos lograr la paz, se tiene que tomar en consideración el interés del otro. Cualquier solución que se plantee no puede ser una solución que solamente proteja los intereses de un lado y no del otro. Por definición, la negociación es algo donde los dos lados tengan cierto interés en eso. Lo mismo se aplica a la situación de Ucrania que a la situación con Israel y Palestina y lo demás. Se requieren no solamente propuestas que abordan ese interés de cada lado, sino soluciones de fondo
que aborden la causa del problema que estamos viendo. Y en esto sí los remito de nuevo a la cuestión de la causalidad de todos estos acontecimientos que les acabo de documentar. Y es el desplome, la desintegración del sistema financiero internacional. Podemos y tenemos que apagar los incendios. Necesitamos funcionar como bomberos políticos. Tenemos que parar la carnicería que se está realizando y que viene muy pronto, peor en Gaza. Tenemos que parar que esto se extienda a Irán. Tenemos que parar lo que está pasando en Ucrania. Hay que parar esa guerra. Se requiere un acuerdo negociado. Pero nada de eso va a funcionar a largo plazo si no hay una solución que establezca un nuevo orden económico internacional para reemplazar este sistema en bancarrota y establecer uno basado en el derecho soberano de las naciones a desarrollarse y basado en el crecimiento y en la tecnología avanzada. Y en última instancia, un nuevo sistema basado en un concepto del hombre totalmente opuesto al concepto de Thomas Hobbes, totalmente opuesto al concepto del hombre bestia. Afortunadamente, no tenemos que remitirnos nada más a las facultades de filosofía. Hay que ir a eso, hay que estudiar a Platón, hay que estudiar lo que dijo Nicolás de Cusa en De Pace Fidei, hay que estudiar lo que dijo Leibniz, hay que estudiar el Tratado de Westfalia y por qué funcionó. Pero afortunadamente hay una fuerza política y económica que está movilizándose y es más, tiene el apoyo de la mayoría global. Y me refiero en este sentido a el tercer foro de la Franja y la Ruta que se acaba de realizar en Pekín con la participación de 4.000 personas, 23 jefes de Estado, 140 países. Ahí llegaron a acuerdos de desarrollo infraestructural por 100.000 millones de dólares, los mismos 100.000 millones de dólares que Biden quiere gastar en su guerra de 4 frentes, ¿verdad? Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera con México, pero que en Pekín están diciendo necesitamos esto y lo están haciendo dando crédito para construir ferrocarriles, construir hospitales cuando los están destruyendo en Gaza, construir puentes, construir todo lo que es la infraestructura y los proyectos para el desarrollo de la especie humana. En los 10 años de existencia de la Franja y la Ruta han habido inversiones por $1 billón, es decir, aproximadamente 100.000 millones de dólares cada año. Es decir, lo que están planteando en esta conferencia no es algo insólito, es lo que han estado haciendo. Y claro, existen las perspectivas a través del nuevo Banco de Desarrollo de aumentar eso por una orden o 2 órdenes de magnitud para emitir el crédito requerido para la reconstrucción del planeta. Pero en cierto sentido, lo más importante de todo lo que pasó ahí, en esa reunión, no son simplemente los acuerdos, sino el concepto del hombre, el concepto del mundo, el concepto de lo que es el universo físico que está detrás de esta alternativa. Les recomiendo mucho a todos ustedes que lean los documentos, que lean los discursos, especialmente los de Xi Jinping y los de Putin, pero sí les quiero leer 2 que 3 citas del discurso principal que dio Xi Jinping en la inauguración del foro. Y al leer esto, piensen quién más podría haber dicho esto en la historia. Dijo lo siguiente: todos debemos tratarnos como amigos y socios, respetarnos y apoyarnos mutuamente y ayudarnos a salir adelante. Ayudar a los demás es también ayudarse a uno mismo. Hemos aprendido que la humanidad es una comunidad con un futuro compartido. A China solo le puede ir bien cuando al mundo le va bien. Cuando a China le vaya bien, el mundo irá aún mejor. La modernización que perseguimos no es solo para China, sino para todos los países en desarrollo a través de nuestros esfuerzos conjuntos.
construyamos conjuntamente una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Y en el documento que preparó el Consejo de Estado para esta reunión, hablaron explícitamente del antecedente del Tratado de Westfalia, la Paz de Westfalia, junto con el concepto de la Conferencia de Bandung de los no aliados como algo coincidente o un antecedente de lo que ahora está proponiendo China. Pero si escuchan lo que dijo ahí Xi Jinping, si cierran los ojos y escuchan eso podría haber sido las bases del cristianismo, amor al prójimo. Podría ser la idea fundamental del Islam, del judaísmo, del confucianismo. Este concepto del hombre como alguien creado a imagen de su creador y capaz por su creatividad de participación en el crecimiento y la perfección, el perfeccionamiento del universo físico que nos rodea. Esas podrían haber sido las palabras de Benjamin Franklin o de Cotton Mather, de los próceres, de los padres fundadores de Estados Unidos. Los está diciendo China. Entonces las bases están ahí para crear un mundo nuevo, un mundo diferente. Y afortunadamente también tenemos en estos momentos una movilización política en el mundo entero que está empezando a patear el tablero. En Washington, extremadamente importante, hace un par de días hubo manifestaciones, una manifestación en particular muy grande en Washington de 3,000, 4,000, 5,000 judíos, incluyendo rabinos, protestando por lo que Netanyahu está haciendo, defendiendo a Palestina y a Gaza. Entraron al edificio Cannon, el del Congreso, y hicieron un plantón. Y lo hicieron de una forma muy organizada, típica de Martin Luther King, de resistencia pacífica, no violenta. Detuvieron a centenares, se los llevaron de manera muy pacifista, y mientras que estaban cantando y rezando y exigiendo una paz para toda la región. Hoy hubo manifestaciones en Washington de grupos musulmanes con exactamente la misma idea. Y un funcionario importante del Departamento de Estado ya renunció, Josh Paul, director de Asuntos Políticos y Congresionales del Buró de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado por 11 años. O sea, no es un recién llegado, diciendo que la respuesta que estamos dando, respaldando a Israel, solamente va a llevarnos a sufrimiento más profundo y más terrible, tanto para Israel como para el pueblo palestino. Me niego a participar en eso de aquí en adelante. Entonces, hay fermento, hay movimiento. La Coalición Internacional por la Paz, que el Instituto Schiller de Helga Seppler-Rusch ha iniciado, está tomando vuelo. Hay mucha actividad internacional. Y creo que tenemos condiciones, quizás en el último momento posible, antes de una terrible confrontación termonuclear, de cambiar la trayectoria actual del planeta por lo que está pasando en Occidente en particular, dado que en la Franja y la Ruta, en los BRICS, hay una alternativa viable para toda la humanidad.